Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los llene de mucha paz. ¿Cómo estás hoy, mi amor, linda, preciosa del cielo? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue ayer con ese encuentro con mujeres? Pues confiando en el Señor, muy bien. Dios quiere que sí, que la palabra haya llegado al corazón de esas preciosas mujeres. Y se decía ayer el Evangelio, dentro de las lecturas que se tenían, me fascinó una de ellas anteayer, no ayer sino anteayer, donde no sé cuál fue, creo que fue Pablo posiblemente, que decía que él no era el que hablaba, ese es el Espíritu Santo el que habla, independientemente de todo, y él es el que mueve los corazones de las personas, mueve a una o dos, él es el encargado de eso. Me fascinó tanto esa palabra, porque a veces uno como que se esfuerza para que la palabra le llegue al corazón de la gente, y cuando realmente el que se debe esforzar, nosotros debemos es esforzarnos por ser ese instrumento de, de salvación para que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros. Y la palabra me fascinó. Ya en su momento se las voy a decir porque es muy linda, me gustó mucho, para que confiemos que es el Espíritu Santo, porque a veces uno se desgasta tanto por tratar de llegarle a tanta gente y no podemos, porque nosotros no somos los que hacemos la obra, nosotros solamente somos esos burriquitos y somos ese canal de bendición por donde la obra la hace directamente el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Por eso invocamos la Santísima Trinidad, para que sea el Espíritu Santo precioso el que se manifieste en plenitud y llegue al corazón de todos nosotros, incluyéndonos. Porque a veces dicen, no, que llegue al corazón de mi esposo, que llegue al corazón de mi esposa, no, que llegue a mi corazón. Y en la medida que llegue a mi corazón con mi testimonio, es donde empezamos a reflejar esa gloria de Dios para que los demás se transformen. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Eterno Dios, gracias te doy, Señor misericordioso, por esta mañana. A ti te alabo y te bendigo, Señor. Te doy las gracias por Rafa, te doy las gracias por mis hijos, te doy las gracias por cada uno de los integrantes de esta preciosa comunidad, por cada uno de nuestros familiares, padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, por absolutamente todos nuestros familiares, Señor, incluyendo dentro de los familiares, los suegros, los cuñados y todos los familiares de nuestra pareja, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos y te pedimos que la sangre de Cristo Jesús esté sobre ellos y cada uno de ellos, Señor, para que ellos sean también redimidos y tengan el poder, Señor. Tengas tú el poder, Padre Santo, porque solamente tú podrías, Señor. Tengas tú el poder con la sangre de Cristo Jesús, de perdonarnos, de liberarnos, limpiarnos, de permitirnos, Señor, que nuestra mente sea limpia de todas las tinieblas que el enemigo puso en nuestra cabeza, porque nuestra mente está entenebrecida, así lo dice tu palabra, para que esa tiniebla se quiten y la luz de tu espíritu, de tu palabra, de tu presencia llegue a nosotros, Señor. Amado Dios y Rey, que la sangre de tu Hijo amado nos pueda justificar delante de ti, como si no hubiésemos pecado, y nos permita, Señor, vivir apartados para ti en santidad, Señor. Permítenos, Padre Santo, que tu presencia esté en nuestras familias. Tu palabra nos dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y toda mi casa seremos salvos, Señor. Que esa palabra, Señor, tú la hagas realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio de vida para que podamos influenciar en nuestros familiares, que seamos testimonios, Señor. No seamos incongruencia, que no seamos personas que decimos y oramos y mantenemos en la iglesia y no hacemos nada, Señor,
sino seguir en las mismas. Señor, que de verdad seamos congruentes con lo que tu palabra nos enseña y pone en nosotros el ánimo, el anhelo, el deseo, la añoranza, el querer, Señor, enamorarnos de tu palabra. Y para enamorarnos tenemos que estudiarla. Para enamorarnos de tu palabra, o sea, de tu Hijo, Señor, debemos tener una relación constante con Él. Ese orar, Señor, con Él. Ese vivir siempre dispuestos a aprender de Él, Señor. Que de verdad en nosotros sea ese anhelo, Señor misericordioso, de estar en tu presencia y conocer de tu palabra. Amado Dios y Rey, perdona toda nuestra indiferencia para contigo, nuestras infidelidades contigo, Señor, porque hemos sido infiel y cada vez que nosotros pecamos, Señor, te estamos siendo infiel, Señor. Perdona nuestras infidelidades. Perdona, Señor, nuestra traición para ti. Perdona, Padre Santo, cada cosa que nosotros hacemos que nos alejan de ti, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a que seamos fuertes para vencer las tentaciones, para realmente mantenernos apartados del enemigo, Señor. El mal pone muchas trampas, Dios. Ayúdanos que amando tu palabra, conociendo tu palabra, de verdad viviendo tu palabra, podamos siempre esquivar esas trampas que el enemigo nos pone. Porque solo a través de tu palabra nosotros podemos ver, nosotros podemos oír, o sea, podremos tener nuestros sentidos espirituales despiertos para no dejarnos caer en las trampas del mal. Ayúdanos, eterno Dios y Rey, porque solo en ti somos más que vencedores. Y todo, Señor, lo podremos si tú nos fortaleces. Te damos gracias, Padre Santo, por este día. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor misericordioso, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú existes, Señor, para nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú eres quien nos despierta temprano en la mañana para escucharte. Gracias, eterno Dios y Rey. Permítenos que tu palabra hoy sea entendida por medio de la presencia del Espíritu Santo, para que esa palabra quede guardada en nuestro corazón, para que la podamos practicar. Podamos no solamente eso, sino enseñar a otros, Señor. Practicar, guardar, entender. Es lo que necesitamos. Gracias, eterno Dios y Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 4. Vamos a estar mirando los versículos 38 al 44. Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón está enferma, con mucha fiebre, y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Al momento, ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús, y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad, a un lugar solitario, pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús les dijo: también tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fue enviado. Así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas del país de los judíos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y miren lo de los milagros, ¿no? La suegra de Pedro, que pues tiene una enfermedad, necesariamente la fiebre, se quita la fiebre, pero la fiebre sabemos que es la manifestación de que hay una enfermedad
o que hay una dolencia en el cuerpo. Entonces no la sanó de la fiebre, se dice que la fiebre, pero la sanó de la enfermedad que le producía la fiebre. O sea, la sanó completamente porque el Señor hace todo. O sea, no hace las cosas a medias, sana Nos de todo, perfecciona. perfectamente. Esa historia de la suegra de Pedro, me gustaría que tú la conocieras en profundidad porque es súper interesante. Te invito a que veas escuche los radioteatros de María Valtorta, escucha los radioteatros María Valtorta allí en YouTube y busca la suegra de Pedro. Y oye, interesante todo lo que hay alrededor. Pero aquí lo que me llama la atención, Moni, es cómo el Señor se mueve a misericordia, compasión, sanando. Incluso me llama la atención cómo dice, y muchos demonios salieron de aquellos que estaban enfermos. Sí, o sea, quiere decir que no todas las enfermedades tienen como sus categorías, ¿no? Hay enfermedades que son psicosomáticas, que quiere decir que son generalmente, la gran mayoría, son producto de una parte psíquica. O sea, porque la parte psíquica produce de una u otra forma una enfermedad. Exceso de ansiedad, exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, ansiedad. Y cuando hay ansiedad o depresión, pues empieza el cuerpo que soporta todo eso, empieza a verse afectado. Por ejemplo, cuando hay sentimientos de culpa, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay falta de perdón, como el cuerpo soporta ese peso adicional que se tiene. Sí, por ejemplo, cuando alguien se libera, es curioso, ¿no? Dice, es la frase, no sé si a ti te ha pasado, mi hermano, que cuando tienes un tarugo aquí porque no has podido perdonar o no has podido hablar de algo que te pasó en tu vida, un trauma que hayas vivenciado, cuando lo cuentas, dices, hoy me siento tan liviano, como que algo me quité de un peso de encima. ¿Sí? O cuando tú perdonas a alguien, uy, me quité un peso de encima. Me parece eso tan espectacular, porque uno se quita esa carga. He escuchado en estos días, por ejemplo, a alguien que tuvo muchas situaciones, muchas heridas que en su vida nunca lo había contado. Como por ejemplo, no sé si a ti, cuando alguien te cuenta sobre los abusos sexuales o sobre los abortos, que es algo tan tremendo, ¿no, Moni? La gente queda tan liviana, pero tan liviana. Entonces, imagínense el peso que uno se quita cuando uno tiene esas cargas. Entonces, el cuerpo tiene que soportarlo. Y al soportarlo empiezan enfermedades. Las más comunes, todo lo que tiene que ver con las coyunturas y los huesos, ¿no? Esa es otra, la gastritis, la sinusitis. Bueno, muchas enfermedades. Incluso ya enfermedades más fuertes que son las psíquicas, como las psicopatologías, las enfermedades que hacen tener alucinaciones auditivas, que uno escucha voces raras, que uno tiene visiones, que bueno, esa es una parte. Los otros, Moni, fíjate que habla de los endemoniados, las personas que por un demonio. Acordémonos de ese pasaje cuando viene la transfiguración y bajan los discípulos con mi Señor Jesucristo ya de la transfiguración y se presenta un niño que es mudo. Y entonces le dicen los discípulos que si eso es un demonio, que lo que está pasando con el niño. Él dijo es para la gloria de Dios. ¿Te acuerdas? Dijo para la gloria de Dios. Qué curioso. Es para la gloria de Dios. Entonces, no todos son por cuestiones psíquicas, pero también hay unos que son por cuestiones demoníacas. O sea, por la influencia del mal, porque nos hemos permitido cosas impropias, porque hemos permitido el pecado en nuestras vidas y eso hace que lleve a una enfermedad. Entonces el Señor sana, sí, claro, Dios de milagros, tan lindo, el único Dios, porque Él es el único Dios. El resto nos los inventamos y le damos el poder al otro maligno para que sea Dios. Pero lo precioso de todo es que los milagros nos salvan. Los milagros nos salvan. O sea, si siempre andamos buscando milagros por aquí y por allá, todo el santísimo tiempo, buscando un milagro, el milagro. Milagro de una cosa, milagro de otro, pero el milagro como tal nos salva. Para eso tenemos testimonio de los 10 leprosos, que los 10 leprosos solamente uno se salvó porque fue agradecido. El poder de la acción de gracias. Y lo interesante es que al final de este evangelio, el Señor dice, tengo que ir a otras ciudades para ir a anunciar la buena noticia del reino de los cielos.
O sea, porque el milagro como tal, listo, recibimos a veces el milagro, andamos detrás de un milagro y corremos buscando el milagro y vamos de sitio en sitio buscando el milagro, pero mi corazón sigue igual, no se transforma. A veces a mí me llama mucho la atención, Moni, porque en ocasiones, pues sí, vamos a un retiro espiritual, creemos allí que nos vamos a convertir y a veces no, uno sigue igual, Moni. O sea, como que, pero es el inicio, ¿no? O sea, no estoy diciendo que los retiros, tenemos que ir a retiros. Entonces, ¿qué sucede con un retiro? Que el retiro es precisamente, me retiro un poco, me salgo del mundo, me lleno de Dios y allí como que se me abre el entendimiento para decir, sí, tengo que buscar el reino de Dios, pero todo es un proceso, es una constante, hay que perseverar, perseverar constantemente en buscar siempre la palabra, buscar siempre el reino de los cielos, pero con equidad y con equilibrio, que no descuidemos una cosa por estar haciendo la otra, sino que todo sea un equilibrio. Entonces, ¿qué te parece eso, mi amor? Me parece súper espectacular porque de verdad que eh, cómo es de clave esto, o sea, de verdad que como seres humanos nos quedamos em, como siempre buscando esa parte egoísta, porque es una parte egoísta de yo quiero tal cosa, ¿no? Yo quiero mi milagro. Y es como para que nos quedemos en esta tierra, porque es que para poder disfrutar mejor esta tierra, ¿no? En las cosas del mundo. Pero no estamos diciendo yo quiero mi salvación, o sea, no estamos buscando yo quiero mi salvación, o sea, por allá cuando, oh sí, es que me interesa ser salvo, pero la realidad uno pide es mi milagro, ¿no? Mi sanación. Y eso sí que es importante que nosotros seamos conscientes porque todas las cosas que nos están sucediendo en nuestra existencia nos dan la oportunidad de trabajar para ser salvos, pero que no tiene que ver con ser sano. Es la realidad, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. El ser salvo es yo creer, es yo transformar mi forma de proceder, etcétera. Ser salvo es realmente actuar en la fe, moverme en la fe, ser congruente con mis creencias, con mi creencia en el Señor y realmente demostrar que en mi vida hay esa forma de proceder como nuestro amado Padre quisiera, ¿no? Y, y pues eso implica que yo cambie, que yo sea diferente, que yo me transforme, que yo piense de manera diferente. O sea, requiere esfuerzo mío. Pero miremos la verdad. Cuando nosotros pedimos la sanación, nosotros esperamos es mi beneficio. O sea, que yo gane cosas, ¿sí? Que yo gane cosas. No necesariamente tengo que esforzarme, sino que lleguen a mí cosas sobrenaturales. Y eso no tiene que ver con un esfuerzo por ser salvos. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que nosotros no tenemos que esforzarnos por ser salvos. Tenemos que esforzarnos es por mantener la salvación. Mantener la salvación. Porque la salvación ya nuestro Señor Jesucristo nos la regaló. Pero como que si eso no fuese importante para nuestra vida, realmente lo que nos interesa es ser sanos. Y miren que aquí las personas estaban buscando la forma de tener a nuestro Señor Jesucristo para que siguiera sanando enfermos, para que siguiera haciendo lo que se deseaban. O sea, tráenos respuestas a nuestras necesidades, a nuestras urgencias. Nuestra urgencia es ser sano, nuestra urgencia es ver, nuestra urgencia es oír, nuestra urgencia es caminar, nuestra urgencia. Pero Señor, síguenos hablando para que seamos salvos, Señor. Yo quiero ser salvo. Oye, alguno en la palabra dijo, Señor, yo quiero ser salvo. Ninguno. Pero fíjate lo siguiente, Moni. De todas formas, también demanda una actitud de parte nuestra frente a la salvación, porque la gratitud, por ejemplo, este leproso hizo algo particular que fue agradecer, y en ese momento fue salvo. Ninguno pidió la salvación. Qué particular, qué buena pregunta, ¿sí? Qué buena pregunta, porque ninguno de los que allí el Señor dice, hoy encontraste la salvación, como es
dos específicos que dicen leproso y otro el que está, Dimas, que está en la cruz con Jesús. Hoy estarás conmigo en mi reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, salvo, automático, pase directo, pase VIP. Estoy aprendiendo inglés. VIP. Directo, pase directico. Pero solamente que aquí hay algo en particular. Dimas perfectamente pudo haber pecado en la cruz. ¿Sí? Ahí viene el mantenerse. ¿Y cómo es de importante uno tener la claridad de la salvación, Moni? La claridad de que realmente más que por encima de todo, que lo de los milagros, que cualquier otra cosa es la salvación. Y nadie pidió la salvación, Moni. No. Ser salvo. O sea, porque no se entiende, porque no se comprende, porque tal vez no lo hemos digerido, no lo hemos analizado, no lo hemos buscado. Bueno, tú dices algo que hay que masticarlo muy bien, ¿no? Que Dios ya nos dio la salvación, pero estaban todos esos 9, digamos, es que es el 10%, 10 leprosos, y 9 no encontraron la salvación. Por eso. Y uno sí, y uno, por su actitud de gratitud, que es lo interesante, como la gratitud es tan fundamental y tan importante, logra esa salvación. En el huerto de los olivos, el Señor llevó todas nuestras dolencias y llevó todos nuestros pecados. Viéndolo de esa manera, desde el huerto de los olivos, el Señor ya nos regala ese momento de la salvación. Pero tenemos que entender el huerto de los olivos y profundizar en el huerto de los olivos, porque sí, llevó mis pecados, ¿y qué? En la cruz el Señor nos lleva a la presencia de nuestro Padre Dios, porque se abre el velo y llegamos a la presencia de nuestro Padre Dios. Pero si yo sigo adormecido, como si estuviera letargado, como si estuviera de pronto con un medicamento y que me tiene dormido, como los medicamentos que se les da a las personas que, los psiquiatras, por ejemplo, medicamentos psiquiátricos, están adormecidos. Yo soy salvo, pero ni idea. Por eso la actitud tan importante, que no solamente yo me quede buscando un milagro, sino que lo importante de toda la salvación, y el pasaje bíblico también tan hermoso, que cuando bajan a ese hombre que está enfermo de parálisis, lo bajan del techo los amigos, y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando le dice tus pecados te son perdonados, de una u otra forma lo busca la salvación. Pero allí lo que pasa es que todos quieren el milagro. Todos buscan el milagro. La salvación no la entienden. Sí, porque ese hombre en ese momento, por sus pecados te son perdonados, y es salvo. Salvo. Y él no hizo absolutamente nada, sino fueron unos amigos que creyeron en el Señor Jesucristo, lo bajaron para buscar el milagro, no la salvación. ¿Qué particular? El milagro. Y el Señor le dio el regalo más regalo sobre los regalos, que fue la salvación. Y nadie le importó. Dijo: ¿ustedes quieren un milagro? Pues bueno, se los doy. Mi hermano, levántate, toma tu camilla y vete. ¿Será que ese hombre lo entendería? ¿Que él ya era salvo? Por ejemplo, cuando uno comulga, Moni, la comunión es tan hermosa que en ese mismo instante hay un proceso de santidad, de perfección en tu ser, porque el perfecto de los perfectos entra en tu cuerpo, se hace uno contigo. Y si cada vez ese momento debe ser tan sublime, porque es el momento de la santidad de las santidades en ese instante, Moni. Cuando tú eres consciente de lo que estás haciendo, porque el santo entra a tu cuerpo, y tu cuerpo por un instante, ojalá fuera permanentemente, ¿no? Pero por un instante se santifica tu boca, se santifica tu ser, se santifica todo tu estómago, todo tu ser, y la conexión que hay en todo tu ser se santifica. Por eso el hecho de estar arrodillados es para darle gracias al Señor, para que esa santificación sea perfecta cada vez más. Qué interesante. Bastante interesante. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que es más importante ser sanos O ser salvos. o mantener la salvación? Claro que sí. Bueno, bendito sea el Señor, Dios me los bendiga, que me lo llene de mucha paz. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga.